Desde el primer instante en el que crucé las puertas de aquel imponente edificio, sentí que la historia se impregnaba en cada piedra, en cada sombra. La atmósfera era densa, cargada de secretos olvidados y murmullos de tragedias pasadas, como si el eco de antiguos lamentos se fundiera en el presente. Cada paso en los pasillos silenciosos despertaba en mí un escalofrío inexplicable, anticipando que tras cada esquina se escondía un fragmento de un destino sombrío. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el ambiente, comprendí que aquello no era solo un edificio, era un santuario de historias prohibidas, donde la línea entre la vida y la muerte se difuminaba. Sin saberlo, me encontraba al borde de un abismo, donde las verdades ocultas se entrelazaban con el terror, desafiando la razón y la cordura. Prepárate para adentrarte en una leyenda que te llevará a través de pasillos eternos y recovecos del alma, donde cada sombra y cada silencio encierra el presagio de un misterio que cambiará para siempre la forma en que percibas el miedo. Almas y espíritus, bienvenidos a Ecos de la Noche. Soy Fer de Leon, soy el custodio de las sombras de este lugar maldito, el eco de los destinos sellados en cada uno de sus pasillos olvidados. He sido testigo del perpetuo enfrentamiento entre la fe desgarrada y el terror ancestral que habita en el Hospital Civil de Morelia, un refugio de almas condenadas y secretos inconfesables. En mi voz se entrelazan los susurros de antiguas maldiciones y los secretos de tragedias marcadas por la sangre y el sufrimiento, donde el tormento de las almas perdidas se convierte en un preludio de un amanecer macabro. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus relatos al correo del primer comentario. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen tus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atrevan a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad. Y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Juntos, exploraremos los confines de lo desconocido. La leyenda del Hospital Civil de Morelia. Yo, el Dr. Martín, inicié mi carrera en el Hospital Civil de Morelia en el año de 1948, sin imaginar la oscura herencia que ocultaba ese edificio centenario. Al llegar, por primera vez a sus amplios pasillos de piedra, sentí una mezcla de admiración y un escalofrío inexplicable que me susurraba secretos olvidados. Recuerdo vívidamente la atmósfera cargada, en la que la luz apenas se filtraba a través de las altas ventanas, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Una noche, mientras revisaba expedientes en mi consultorio, escuché un murmullo distante que rompía el silencio sepulcral del hospital. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz baja, pero la respuesta fue un eco vacío que se perdía en la penumbra de los corredores. La leyenda del hospital, transmitida de boca en boca, hablaba de una presencia femenina que vagaba en el 8º piso, y en ese instante sentí que algo se acercaba. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias, mis pasos resonaban en un pasillo que parecía alargarse sin fin, intensificando mi inquietud. La puerta chirrió a mi paso, como si una fuerza invisible abriera el umbral hacia un abismo de recuerdos oscuros. En ese momento, comprendí que aquel hospital no era un refugio para los enfermos, sino un receptáculo de almas atormentadas. La voz interna de mi conciencia me urgía a continuar, pese al temor que me embargaba, incitándome a descubrir la verdad oculta. Debo enfrentar lo inexplicable, me dije a mí mismo mientras avanzaba, sintiendo el peso de la historia en cada piedra y en cada sombra. Así, comenzó mi descenso al corazón de un misterio que cambiaría mi vida y desataría fuerzas que ningún ser humano podría comprender. Con el paso de las semanas, los sucesos extraños se hicieron más frecuentes, y cada noche el hospital parecía cobrar vida propia. Durante una guardia nocturna, en el silencio absoluto, la figura de una mujer de bata blanca apareció fugazmente en el corredor del 8º piso. «No puede ser», exclamé en un susurro tembloroso mientras mis compañeros de turno intercambiaban miradas incrédulas. Aquella aparición dejaba una marca indeleble, manchas de sangre que se disipaban en el aire como un lamento silencioso. Recorrí de inmediato la zona, y en el quirófano escuché un ruido metálico, como si alguien o algo intentara atravesar las paredes. El eco de aquel sonido se mezclaba con mis latidos, creando una sinfonía macabra que helaba la sangre en mis venas. La sala de la morgue, las puertas rechinaban sin causa aparente, y los sonidos parecían emanar de lo más profundo de la oscuridad.
Una enfermera, con voz temblorosa, me confesó: «Doctor, hay noches en las que siento que el hospital nos observa». Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente, marcando el inicio de una obsesión que me consumiría poco a poco. Decidí entonces investigar cada rincón, documentando cada ruido, cada sombra y cada susurro. Con cada hallazgo, el misterio se volvía más denso y la atmósfera se impregnaba de un terror que desafiaba la razón. Esa noche, mientras anotaba mis observaciones en un cuaderno, juré descubrir el origen de esos espectros que habitaban el hospital. Una noche de tormenta, en el fragor de la lluvia, un suceso en el quirófano encendió la mecha de la tragedia. Mientras me encontraba de guardia, un hombre apareció en el umbral del quirófano, pero al acercarme, se desvaneció como un espejismo. «¿Qué fue aquello?», murmuré, con la voz rota de incredulidad, sintiendo que mi mente oscilaba entre la realidad y la locura. Las paredes parecían susurrar historias de antiguos pacientes y médicos, de almas condenadas a vagar sin descanso. Al indagar en los archivos, descubrí la historia de una paciente que, tras un trasplante fallido, se había quitado la vida arrojándose desde el edificio. La tragedia de aquella mujer se convirtió en el eje central de la leyenda, y su espectro se había convertido en el alma del hospital. Durante una reunión con el director, intenté exponer mis inquietudes, pero mis palabras fueron recibidas con escepticismo. «Doctor Martín, son solo imaginaciones provocadas por el estrés», me dijeron, sin percatarse del terror que se cernía en cada palabra mía. Esa noche, mientras el hospital dormía, decidí aventurarme solo hacia el cuarto de operaciones para buscar pruebas de lo inexplicable. En ese lugar, los ecos del pasado resonaban en cada instrumento, como si el dolor y la desesperación se hubieran quedado atrapados en el tiempo. Sentí una presencia abrumadora y, en un instante de claridad, entendí que aquello era más que una mera alucinación. El origen de esa sombra se revelaba en la desaparición de una vida truncada, y yo era ahora su testigo involuntario. A medida que los días se volvían noches interminables, el hospital se transformó en un escenario de terror, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban. Una tarde, mientras revisaba expedientes en mi despacho, escuché una voz suave y melancólica que murmuraba mi nombre: «Martín», susurrando la voz, llevando consigo un tono de pena infinita, lo que me hizo estremecer hasta la médula. Corrí por los pasillos en búsqueda del origen, pero la voz parecía fluir a través de las paredes, sin un punto fijo de origen. En una sala oscura, encontré viejas fotografías y cartas que hablaban de tragedias pasadas y de la infortuna muerte de una paciente. Entre esos documentos, una carta firmada por el espíritu de aquella mujer relataba su sufrimiento y su eterno anhelo de paz. «No he encontrado reposo, y el hospital me condena a vagar sin fin», se leía, lo que me llenó de dolor indescriptible. Decidí entonces confrontar el misterio, grabando cada sonido, cada eco, para poder demostrar que no era fruto de mi imaginación. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, me encontré cara a cara con la sombra de la mujer en el corredor. «¿Por qué no encuentras la paz?», le pregunté, con voz temblorosa, sin saber si esperaba una respuesta. La figura se volvió hacia mí y, en un susurro apenas audible, dijo: «Porque tú también cargas con tu propia condena». Esas palabras resonaron en mi interior, haciendo que comprendiera que el terror que habitaba en el hospital era, en parte, un reflejo de mis propios demonios. En cada experiencia paranormal, mi mente se fue fragmentando, llevándome a cuestionar la frontera de la realidad y la alucinación. Los días transcurrían en un torbellino de emociones, y pronto, mis colegas comenzaron a notar cambios en mi comportamiento. «Martín, últimamente te ves perturbado. ¿Estás seguro de que todo está bien?», preguntó uno de ellos con genuina preocupación. Intenté disimular mi angustia, pero las noches me arrastraban a un laberinto de visiones y ruidos que no podían ser ignorados. Durante un turno en el que el hospital parecía sumido en un silencio sepulcral, perdí la noción del tiempo y el espacio. Mi mente se llenaba de imágenes fragmentadas, pasillos interminables, rostros siniestros y susurros ininteligibles que parecían retumbar en mis oídos. En medio de esa espiral de locura, comencé a dialogar con las sombras, como si fuesen viejos amigos que compartían mi destino. «No estás solo, Martín. Nosotros también sufrimos», decían las voces, en una mezcla de consuelo y condena. Mi cordura se deshilachaba con cada revelación, y la línea que separaba la vida del delirio se volvía cada vez más tenue. Una noche, en un arranque de desesperación, me dirigí al despacho del director para exigir respuestas sobre los sucesos. «Este hospital es una prisión de almas perdidas», grité, mientras mis ojos reflejaban la furia de un hombre al borde del abismo.
Esa declaración fue el preludio de mi completa transformación, marcando el inicio de mi descenso hacia la locura absoluta. Ya sin fuerzas de reprimir lo inexplicable, mis noches se volvieron rituales oscuros en los que buscaba respuestas a mi tormento. En secreto, comencé a realizar investigaciones nocturnas, documentando cada sonido, cada sombra y cada suspiro en el hospital. Con una grabadora en mano, recorría los pasillos en búsqueda de la enigmática presencia que había marcado mi destino. Una noche, en el pasillo del 8º piso, sentí como si el tiempo se detuviera, y el ambiente se impregnaba de una energía densa y opresiva. Una figura emergió lentamente de la oscuridad, la mujer de la bata blanca, con la mirada llena de tristeza insondable. «¿Por qué me atormentas?», le pregunté, la voz rota por la desesperación, esperando una respuesta que nunca llegó. Su silencio fue tan ensordecedor como el eco de las antiguas campanas que solían anunciar el inicio de la jornada. En un instante, comprendí que su aparición no era un mero espectro, sino una manifestación del dolor y el sufrimiento acumulado en este lugar. Los ruidos extraños se intensificaron, la atmósfera se volvió casi tangible, como si el mismo hospital conspirara para mantener vivo el terror. Dialogué con una enfermera que, con lágrimas en los ojos, me confesó: «Yo también he visto cosas, Martín, que desmayan la mente». Aquellas palabras reforzaron mi convicción de que debía desentrañar la verdad, aun si ello significaba sacrificar mi cordura. Esa noche, entre conjuraciones y susurros, el hospital reveló un fragmento de su alma atormentada, dejando en mí una marca imborrable. En mis indagaciones, descubrí antiguos documentos y testimonios que remontaban la historia del Hospital Civil de Morelia a principios del siglo XX. La institución, inaugurada en 1901, fue testigo de innumerables tragedias, y cada piedra del edificio parecía guardar el eco de un grito desesperado. Recogí relatos de antiguos empleados que hablaban de quirófanos malditos y pacientes que, sin explicación, desaparecían en la noche. Vi una sombra en una sala de urgencias y sentí como si el dolor de un alma se derramara en cada rincón, relataba un exenfermero con voz temblorosa. En una entrevista grabada, un antiguo cirujano confesó que una paciente había quedado condenada a vagar tras un trasplante fallido, condenado a la eternidad. Esa confesión me estremeció y, por primera vez, sentí que la leyenda tenía un origen trágico y real, y no solo fruto de la imaginación. Sumergido en esos relatos, cada palabra resonaba en mi interior, como un canto fúnebre que marcaba mi destino. Decidí entonces visitar el archivo histórico del hospital, donde encontré fotografías y cartas que ilustraban el sufrimiento de épocas pasadas. Una carta en particular, escrita en tinta desgastada, hablaba de una mujer que había sido olvidada por el tiempo y condenada a vagar en un limbo perpetuo. El dolor es eterno, se leía en aquellas líneas, y entendí que el espíritu de aquella mujer se había entrelazado con el alma del hospital. Cada documento era una pieza de rompecabezas macabro que ahora yo debía ensamblar, a pesar del riesgo de perder mi propia humanidad. Así, entre los ecos del pasado y testimonios desgarradores, mi investigación adquirió un cariz casi religioso, marcado por la inexorable sombra de la fatalidad. Con el tiempo, la intensidad de las manifestaciones paranormales se volvió abrumadora y mi psique se fracturaba ante el incesante terror. Una noche, mientras caminaba por el pasillo principal, la figura de la mujer apareció tan cerca que pude distinguir cada detalle de su rostro pálido y angustiado. «Ayúdame», resonó en un lamento desgarrador, y mis manos temblorosas intentaron alcanzar aquella silueta que se desvanecía entre las sombras. Sentí una conexión inexplicable con su dolor, como si sus sufrimientos reflejaran mis propias heridas internas. En un acto de desesperación, abrí el ventanal de una sala y grité al vacío, tratando de romper el ciclo de la condena que nos unía. Un enfermo, que vagaba por los pasillos, se me acercó y, con voz entrecortada, dijo: «Doctor, en ese hospital, el dolor es la única constante». Aquellas palabras calaron hondo en mi ser, haciéndome cuestionar la realidad de mi existencia y la naturaleza del sufrimiento. La figura se deslizó de nuevo, dejando atrás de sí una estela de frío y desesperación que se extendía en todo el corredor. En un susurro apenas audible, la sombra murmuró: «No podrás escapar de tu destino», condenándome a una espiral de locura. La intensidad de aquella noche me hizo dudar de mi propia cordura, y comencé a percibir sombras y voces en cada rincón. Con lágrimas en los ojos, abracé la idea de que quizás mi destino ya estaba sellado en aquellas paredes malditas, y así, mientras la noche se cerraba a mi alrededor, comprendí que el rostro de la perdición era un reflejo de mi propia alma desgarrada. En un último intento,
Por recuperar mi mente, me encerré en mi despacho, rodeado de mis grabaciones y notas, buscando hallar un orden en el caos. Esa noche, el hospital se mostró inusualmente silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir una reflexión final. Con la mirada fija en una vieja fotografía del edificio, recordé las historias de mis predecesores y la fatalidad que los había consumido. De repente, la puerta se abrió de par en par, una figura de una mujer emergió, irradiando una tristeza infinita que paralizó mi corazón. «Martín, debes liberarte de esta prisión de sombras», dijo con voz melancólica, en un tono que mezclaba la compasión y la condena. Esa súplica resonó en mi interior, y por un instante sentí que podía vislumbrar la salida de aquel laberinto de pesadillas. Intenté responder, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta, ahogadas por la intensidad del momento. Un compañero, adentrándose en la habitación, exclamó: «Doctor, ha vuelto a aparecer», mientras observaba con asombro. La tensión creció y, en medio de ese silencio inquietante, la mujer desapareció tan repentinamente como había llegado. Esa última noche de lucidez me permitió ver, aunque fuera por un breve instante, que el terror que habitaba el hospital era una manifestación de la lucha interna de cada alma. Aún así, la incertidumbre se mantenía y la pregunta sobre el destino final de aquellos que se atrevían a enfrentar la oscuridad seguía sin respuesta. Esa noche, comprendí que la lucha contra el miedo era interminable y que yo, como muchos otros, estaba condenado a vagar en ese abismo de locura. La intensidad de los sucesos paranormales me arrastró inexorablemente hacia una espiral de desesperación y locura. Cada día, los pasillos del hospital se transformaban en escenarios de horror y yo me convertía en un espectador obligado de mi propia desintegración. Los diálogos con las sombras se volvieron frecuentes y en cada uno de ellos escuchaba el eco de mi propia condena. «No eres más que un reflejo del dolor que te consume», susurraban voces en la penumbra, acentuando mi sensación de aislamiento. Mis colegas empezaron a murmurar sobre mi comportamiento errático, y algunos se apartaron, temorosos de ser contagiados por mi locura. Una noche, durante una intervención quirúrgica, sentí la fría mano de la desesperación rozando mi espalda, como si un espectro quisiera recordarme mi destino. «Martín, concéntrate», dijo una enfermera, intentando romper el trance en el que me encontraba, pero mi mente ya estaba perdida en un laberinto sin retorno. En un arranque de furia y desesperación, grité: «¡Basta de mi sufrimiento! Que este lugar me libere de su maldición». Sin embargo, mi clamor se perdió en el eco de los pasillos, y la oscuridad se adueñó de cada pensamiento. Aquellas noches se sucedieron en un torbellino de visiones, donde el dolor y la locura se fusionaba en una única presencia omnipresente. Mi identidad se desvanecía poco a poco, y cada día me encontraba más al borde del abismo, sin fuerzas para luchar contra el terror interior. La caída al abismo se hizo inevitable, y en el silencio de una noche sin luna, supe que mi alma estaba irremediablemente condenada. El hospital, en la oscura magnificencia, se convirtió en un refugio de aquellos que, como yo, habían sido marcados por lo inexplicable. Reunidos en la sala de psiquiatría, pacientes y personal compartían relatos de visiones y terrores que desafiaban toda lógica. Yo era el epicentro de aquel relato, un médico que había sido testigo de la desintegración de la realidad y cuyos gritos se mezclaban con el de los condenados. ¿Acaso hay salvación en este laberinto de sombras?, preguntaban entre susurros, mientras los rostros pálidos reflejaban la angustia del destino. En ese refugio, la locura se había normalizado, y cada uno aceptaba, en un resignado pacto, la presencia de lo inexplicable. Compartí mis grabaciones con otros, intentando reconstruir la historia de aquella tragedia, pero cada prueba parecía alimentar más el enigma. Un anciano, con voz temblorosa, me dijo: «Lo que vives aquí es la manifestación de un sufrimiento que trasciende el tiempo». Aquel comentario resonó en mí, recordándome las palabras de antiguos filósofos que afirmaban que el dolor es la esencia de la existencia. Entre diálogos íntimos, algunos pacientes expresaban: «Aquí, el terror es tan real como nuestra propia existencia», dejando ver su rendición ante lo inevitable. En medio de esa convivencia con la desesperanza, encontré un extraño consuelo en el reconocimiento mutuo del sufrimiento. Sin embargo, mi alma seguía atormentada y comprendí que la verdadera liberación solo llegaría al aceptar el abismo interior. Así, en el refugio del destino, me vi a mí mismo sumido en la oscuridad sin final, mientras el eco de mis gritos se fundía con el de los demás condenados. Mi travesía, a través del terror y la locura, me llevó, irremediablemente, al confinamiento en el manicomio, junto a aquellos que compartían mi misma condena. En ese lugar,
Las paredes resonaban con historias de sufrimiento y esperanza perdida, y cada rincón guardaba un secreto sin resolver. Durante largas horas en la penumbra, reflexioné sobre el significado de lo que había vivido, cuestionando la realidad y la locura. ¿Qué es la existencia, sino un eco de nuestros miedos más profundos?, murmuré mientras observaba a mis compañeros, todos marcados por la presencia del hospital. El relato de mis experiencias se transformó en leyenda, un testimonio de la lucha contra lo inexplicable y la aceptación de lo inevitable. En una sesión grupal, un paciente exclamó: «Aquí, cada sombra es un fragmento de nuestra alma, cada suspiro, una historia sin fin». Con el tiempo, la frontera entre la cordura y la locura se desdibujó, y comprendí que la verdadera maldición del hospital era la imposibilidad de encontrar paz. Mi relato quedó suspendido en el tiempo, sin un final que cerrara el ciclo del dolor y el misterio que había habitado mi vida. La última noche, en una conversación íntima con un compañero, dije: «Quizás el verdadero terror no sea lo paranormal, sino la eternidad de nuestra condena». Esa frase, cargada de resignación y reflexión, se quedó grabada en las mentes de quienes escuchaban, dejando una pregunta sin respuesta. Y así, mientras las luces del manicomio parpadean en la oscuridad, mi historia se convirtió en un enigma perpetuo, una leyenda sin final, dejando a quien la escucha con la certeza de que el terror y la locura jamás se pueden escapar, sino solo aceptar como parte de la ineludible condición humana. El hospital, con sus muros centenarios y sus secretos inconfesables, no es más que un espejo de nuestra propia alma, un refugio donde la razón se entrelaza con el caos y donde cada sombra es la manifestación de un temor inextinguible. En este laberinto de angustia, aprendí que el terror no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en la eterna lucha interna para encontrar sentido a un mundo plagado de incertidumbre y dolor. He recorrido pasillos interminables, he dialogado con espectros y he sido testigo de sufrimientos tan profundos que han dejado su impronta en mi cordura. Sin embargo, a pesar de mi descenso a la locura y el confinamiento en el manicomio, la leyenda del Hospital Civil de Morelia persiste como un enigma sin final, una historia perpetua que invita a cada oyente a enfrentarse a sus propias sombras. El misterio es eterno, y quizás, en ese perpetuo estado de inquietud, radique la esencia misma del humano. Para encapsular el espíritu de esta narración, encuentro las palabras de Gustavo Adolfo Bécquer: la resonancia perfecta. Su poesía y sus leyendas, cargadas de melancolía y misterio, nos enseñan que lo inexplicable es parte inherente de la existencia, un recordatorio de que en cada rincón oscuro se oculta un fragmento de nuestro ser. Así, en la amalgama del horror, suspenso y reflexión, la leyenda del hospital no solo perdura, sino se convierte en un relato de todos aquellos que han osado mirar en el abismo de la condición humana. Recordad, la noche escucha y los ecos resuenan. ¿Sientes ese susurro en la oscuridad? Es la llamada de lo desconocido, la invitación a compartir tus terrores más profundos. En Ecos de la Noche, queremos dar voz a tus relatos, leyendas y experiencias paranormales. Tus historias son los ecos que buscamos. ¿Te atreves a compartir tus terrores? Envía tus historias al correo del primer capitán. Tu historia podría ser la próxima en resonar en la oscuridad. Dejen sus comentarios. Compartan este Eco de la Noche con aquellos que se atreven a escuchar. Suscríbanse para no perderse ningún susurro en la oscuridad. Y activen la campana para ser los primeros en sentir el frío aliento del miedo. Ecos de la Noche. Voces del miedo nocturno. Hasta la próxima.